interesante toda esta plática porque, insisto, al final demuestra que durante años lo que hemos construido, lo que hemos venido señalando incluso en estos días, lo que llamamos Estado Dominicano, ese monstruo enorme, ese kraken grandísimo y que para alimentarse necesita mucha de la riqueza que produce el trabajador dominicano, el empresario dominicano, el emprendedor dominicano, y que luego pues no nos devuelve eso en aspectos que puedan ser satisfactorios. Eh, la idea de que los poderes sean separados e independientes, cada uno de sí, ese ideal, precisamente como le llamaba Emil, y que en otros países más que un ideal es una realidad. Incluso cuando se mide en otros países que quizás no han llegado a los niveles de desarrollo de los países europeos, todavía están quizás en camino a eso, no sé si a mitad o un poquito más avanzados. Y se logra ver que fiscales, jueces, pueden tomar decisiones, sobre todo las que están basadas, claro, está en buen derecho, en un pasado que se llama jurisprudencia. Y no importa que esas decisiones entonces luego afecten a políticos. Verbigracia el caso peruano, que se suele citar con muchísima frecuencia, y donde líderes políticos de todos los calibres, quienes pasaron por el solio presidencial, quienes recientemente estuvieron en él, incluso la destitución de un presidente como el caso de Kuczynski ya en una edad bastante avanzada, y luego el de otras personas que han aspirado y que han estado muy cerca de estar al frente de ese poder, como el caso de Keiko Fujimori. ¿Y por qué esto ocurre? Los peruanos vinieron de otro planeta, aterrizaron en una nave espacial en América Latina. No, como ocurrió con otras experiencias en América Latina, que en algún momento América Latina aplaudió, en un momento se aplaudía, y vaya que aquellos años 80 ahora parecen lejanos, cuando los tribunales, sobre todo argentinos, comenzaron a desprenderse de la pesada losa que era el temor a los militares, y comenzaron a juzgar a personas que cometieron, señores, hechos atroces, abominables. Cuando los años 90 comenzó también a sentirse, a respirarse esa libertad y a perderse el temor, el terror que se tenía ante los jerarcas militares chilenos, y comenzó también a hacerse investigaciones, a tomarse hechos que habían ocurrido y que habían sido silenciados por la dictadura de Pinochet, y sobre todo por la presencia ahí de un sanguinario como Gustavo Ley, aquel que era jefe de la Marina y que tenía sobre todo la fama de ser muchísimo el más duro de la Junta Militar. Cada país de nuestra América pasó una etapa donde parecía en efecto, y en algunos casos se logró, identificar a la judicatura y al ente persecutor como verdaderas figuras de independencia. Si bien en algunos de estos países hubo retrocesos, otros continuaron hacia adelante. Y como el caso chileno, han ido generando estamentos judiciales, el caso uruguayo también, que verdaderamente levantan el respeto de sus sociedades. Uruguay, un país relativamente pequeño en cuanto a población, aunque mucho más grande que nosotros en cuanto a territorio, sale en las encuestas que se hacen en nuestra América Latina significativamente muchísimo más adelante que el resto de países cuando se le pregunta al ciudadano sobre su confianza en las instituciones republicanas. Y es Uruguay, un país que quizás está lejos de ser perfecto, que tiene diversas problemáticas, donde el ciudadano, por cierto, se queja con más razón que aquí, por ejemplo, del alto costo de la energía, del alto costo de los combustibles, es el más alto de América Latina, por ejemplo, de ciertas cargas impositivas que también quisiera probablemente que se dieran. Y sin embargo, más allá de esas quejas y de esos retos particulares que enfrenta quien gobierne, no se ha perdido la confianza, más bien se ha logrado avanzar en ella, en las instituciones. Porque al final, gobierne Mujica, gobierne Tabaré Vázquez, gobierne Valle, gobierne Sanguinetti, las instituciones prevalecen, se fortalecen en el tiempo, y los ciudadanos saben que independientemente de quién esté al frente del Poder Ejecutivo, las cosas que pasen, sobre todo alrededor de la gobernanza, generarán una investigación. Y esto a su vez va a generar una disuasión importante también en quienes lleguen a través de la vía electoral o la vía del decreto a tener puestos de gobernanza, a manejar presupuestos, a manejar los dineros del pueblo. En ese sentido, nuestra República Dominicana, y es penoso a veces hacer ese recorrido mental, ha perdido varios trenes históricos. La caída de Trujillo se suponía que podía darle a la República Dominicana el chance de tomar aquello que la dictadura dejaba y que quizás era un legado, vamos a decir, sobre todo material y humano positivo, porque hay que decir que durante la dictadura se formaron muy buenos abogados,
muy buenos jueces, gente muy inteligente, gente muy bien formada y que tal vez ya en democracia, ante la caída del tirano, bien podía aprovecharse todo ese fardo de conocimientos, podía aprovecharse en democracia. Bosch, que ganó las elecciones de 1962 de diciembre de ese año precisamente con ese pensamiento, y que es de donde surge la frase borrón y cuenta nueva, una pena que después pasó a tener otro significado, el que hoy terriblemente tenemos. En esa época borrón y cuenta nueva solo significaba no perseguir a quienes fueron trujillistas bajo Trujillo, lo cual era, hay que decir, la normalidad, la idea de que mucha gente, sobre todo de manera pública, se opuso a la dictadura, ha sido un poquito exagerada. En esa época no es cierto que había espacios para que alguien de manera pública pudiera enfrentar la dictadura y seguir viviendo de manera normal. Alguien tenía que refugiarse o en el exilio, lejano de nuestras fronteras, o como Viriato Fiallo, refugiarse dentro de un emporio en ese entonces privado y como médico, por ejemplo, de una familia que tenía pues importantes propiedades, dentro de ese marco más o menos protegerse. Al final, Trujillo, incluso a mucha gente que se le oponía, que tenía sobre todo gran capacidad intelectual, terminó ofreciéndole nombramientos que más bien eran amenazas, o lo aceptas o lo aceptas. Y con esto terminó atrayendo así a gente que antes de esto pues había tenido un comportamiento de claro rechazo hacia la dictadura. Nosotros perdimos trenes históricos. El tren que se perdió ante la caída de la dictadura y el surgimiento de la democracia, sobre todo con el golpe al profesor Bosch. Perdimos el tren en 1966 ante la idea de una democratización al vapor tras una intervención norteamericana, cuando con las mismas botas interventoras en el país hacen unas elecciones que fueron todo menos limpias, fueron todo menos equilibradas, y cuando al profesor Bosch le impidió hacer campaña. En 1978, en un momento en que salía el doctor Joaquín Balaguer del poder y terminaban los violentos 12 años, se entendió que tal vez ese era un momento, un capítulo, para que la separación de poderes, para que el trabajo de la justicia y de los entes persecutores, esencialmente de los fiscales, pues pudiera dar un paso adelante, sobre todo si se podían juzgar a personas que habían cometido crímenes contra la humanidad, que habían cometido abusos contra los derechos humanos y que, entre otras cosas, habían estado durante muchísimo tiempo abatiendo a una juventud dominicana que tal vez con métodos que quizás muchas veces no estamos de acuerdo, intentaba en su momento enfrentar a esa forma de gobierno. Pasaron los años y cada época le dio una oportunidad a una nueva generación de tal vez ir poniendo las cosas en su lugar. En 1994, la crisis del 94 al 96 fue uno de esos importantes trenes, puesto que allí llegamos a la inamovilidad de los jueces, llegamos a tener una Suprema Corte que por primera vez en mucho tiempo parecía desde el consenso de las fuerzas vivas y de los sectores que participaban en la crítica y en la sugerencia y el nacimiento de fuerzas que terminaron siendo llamadas sociedad civil. Ese término nace, entre otras cosas, en República Dominicana, justo en esa crisis, donde la prensa tuvo muchísimo que ver también, tuvo un gran trabajo en el tema de la denuncia. Parecía que a partir, sobre todo, de esos años de mediados de los 90, pues íbamos a tener una reformulación importante del Poder Judicial y también del Ministerio Público. Al final, y es una pena, muchas de esas figuras en las que más esperanzas se tuvieron, terminaron por alguna razón tomando decisiones que nos decepcionaron y que terminaron contribuyendo a eso que hoy tenemos. Ojalá, y lo decíamos cuando la Marcha Verde estaba en su momento más álgido y la presión social parecía que podía comenzar a generar cosas distintas y a generar resultados distintos ante la judicialización de diversos procesos de corrupción en el país. Llegamos al año 2020, que está pues al doblar de la esquina, todavía deseando la figura de una justicia independiente, de autoridades, sobre todo la que está al frente del ente persecutor, acusador, de quien prepara los expedientes, que más de una vez pedimos, exigimos que sean sólidos, basados en pruebas y que pueda a partir de ahí un juez entonces llegar a la decisión correcta. No siempre tiene que ser la condena, pero vaya, que ansiamos condenas por corrupción administrativa, que ansiamos condenas por el cohecho, que ansiamos condenas también por el ente corruptor privado, que también es el socio del político corrupto y que es el que termina torciendo el tren del desarrollo institucional y material de nuestro país. Ojalá que dentro de unos años este comentario, más que en esa esperanza en que el ideal alguna vez se presente, sea en la satisfacción de que nos vamos a parecer un poquito más a esos ejemplos de éxito, relativo o absoluto, pero de éxito, que en algún momento tuvieron países como nosotros en América Latina.